Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos en la recta final de la transición presidencial. En una semana exactamente habrá una nueva gobernante en el país. Después de 200 años de vida independiente, una dama va a dirigir el país y hoy nos acompaña una dama para hablar de un área muy compleja en la nación, de números, de finanzas. Licenciada Patricia Rebeca Santos, ¿qué tal está? Buenas noches. A esta altura, ¿qué han encontrado en este proceso de revisión de la hacienda pública que le han encomendado a la Comisión de Transición y que usted ha manejado parte de esta área? Qué gusto saludarla. Igualmente, buenas noches. Un saludo muy especial a toda esa teleaudiencia que es realmente asidua de este programa que realmente analiza con mucha responsabilidad y seriedad temas torales del acontecer nacional. Efectivamente, nosotros venimos acompañando a la presidenta Xiomara Castro, no solo en el periodo postelectoral, sino que desde la formulación de su plan de gobierno, la presentación que se hizo del mismo a sectores muy representativos de toda la sociedad hondureña, y luego, a partir ya de conocerse su triunfo contundente, iniciamos una serie de reuniones con diferentes sectores, reuniones, por ejemplo, con la empresa privada, inclusive que se integraron en 7 mesas de trabajo a partir del 30 de noviembre. Y todas las reuniones ya que se han ido impulsando a través de distintas mesas sectoriales, también integrando a los sectores sociales que son actores claves en una propuesta, pues como la que lleva el Partido Libertad y Refundación en alianza para abordar temas torales para la nación, temas muchos vinculados a la problemática estructural del país y que desde nuestra perspectiva en estos 12 años de gobierno del Partido Nacional, pues hemos visto cómo se han agudizado algunos de estos indicadores referidos sobre todo al desarrollo social, al bienestar de la población, han ido en franco deterioro, de manera tal que a este día Honduras está sufriendo un flagelo muy intenso de pobreza que nos posiciona como uno de los países, si no decir el país más pobre de toda la región latinoamericana y del Caribe. Estos son temas que tienen que ser abordados de forma integral desde el inicio de esta administración. Sí, en estos 50 días de trabajo, ¿qué es lo más complejo que han encontrado? ¿Sienten que han sido sinceros con ustedes en mostrarles cómo están los números reales? No las cifras que muchas veces son objeto de cuestionamiento cuando se brindan por parte del funcionario que está por vacar. Pues yo le diría que se iniciaron algunos acercamientos con funcionarios y funcionarias del gabinete económico, sobre todo de la coordinación de gobierno. A la fecha no hemos tenido información específica, tuvimos proyecciones. Como usted dice, no es lo mismo estas proyecciones sobre las cuales enviaron el presupuesto 2022 a aprobación del Congreso Nacional y todo lo que las modificaciones que ha experimentado y que algunas de ellas pues han sido conocidas.
por todos los medios y nosotros también hemos tenido que recopilar esta información por otras vías, ver las publicaciones en la Gaceta para tener una idea más clara de qué es esa proyección en términos sobre todo de la materia fiscal, que es tan delicada, porque usted sabe que en el presupuesto están integrados los principales servicios públicos que brinda el Estado, como son la educación, la salud, la seguridad, y también todas aquellas iniciativas de inversión pública que son importantes para consolidar el crecimiento de la economía y un desarrollo más armónico que el país lo está solicitando, lo está demandando de manera urgente. Entonces, para mencionarle algunas cosas que a nosotros nos parecen que agravan la situación fiscal del país, a pesar de que hemos escuchado y leído cómo la administración pública y algunos de sus voceros nos hablan de esos hitos formidables que ha experimentado la economía, sobre todo la macroeconomía del país. Pero si empezamos nosotros a hacer un análisis minucioso de esa información, vemos que en buena medida no ha sido por las iniciativas gubernamentales. Nosotros seguimos viendo, por ejemplo, en la práctica, cómo las decisiones últimas que se han impulsado desde el Ejecutivo y con aprobaciones de decretos legislativos, ¿qué es lo que nos están dejando? Nos están dejando un país altamente endeudado. Y podemos hablar en más detalle en el transcurso del programa, ya hablando de cifras, de números, de gestiones urgentes que tendremos que hacer. Sí. Nos están dejando también una planilla excesivamente grande. También podemos hablar de las estimaciones que tenemos nosotros que representan esas últimas decisiones en materia de pasar personal de contrato a personal permanente en distintos sectores y en distintas instituciones. En fin, tenemos esa valoración de lo que está ocurriendo en la realidad y no necesariamente porque hayamos recibido esa información directamente de manos de los responsables que están gerenciando hasta el día 26 las distintas instituciones, sino porque hemos tenido que trabajar de manera muy intensa y por otros medios para poder agenciarnos esa información en detalle que nos permita saber a nosotros dónde estamos parados y cuáles son esas acciones urgentes que se tendrán que impulsar desde el día mismo de la toma de posesión de Xiomara Castro. Licenciada Santos, ustedes tienen diferentes equipos y comisiones que están trabajando junto a quienes están como caras visibles. Una vez que se tome el mando, ¿cuánto tiempo le llevará, con su experiencia, tener claro qué es lo que reciben y plantear a la Cámara Legislativa la reformulación del presupuesto? Porque esto es inevitable. Bueno, esas son actividades con la información que nosotros tenemos en este momento. Prácticamente nosotros ya estamos iniciando la reformulación de ese presupuesto. Definitivamente le podría yo destacar que ha sido una tarea exhaustiva, puesto que no tenemos la fluidez de información que esperaríamos haber recibido. Pero sí tenemos nosotros mucha claridad en materia de cuáles son esas prioridades que deben de estar en esos presupuestos desde los primeros días. Y esta es una actividad entonces que se marcará a partir del 27 de enero. Ya nosotros tenemos algunas proyecciones gruesas de esas cifras, por ejemplo, en materia de techos del presupuesto que nos permita hacer esa reformulación. Tenemos también algunas iniciativas en marcha que ya las inclusive empezamos nosotros a gestionarlas con los organismos internacionales. Para mencionarles algunos de esos temas en los cuales nosotros, inclusive desde los primeros días del mes de diciembre, estamos sosteniendo reuniones con organismos multilaterales, países amigos, en materia de educación.
una actividad, una prioridad muy importante es el retorno a las aulas. El retorno a las aulas presencial, que debe cumplir también con requisitos y medidas de bioseguridad que garanticen que entonces tanto no poner en riesgo la salud ni de docentes, ni de padres de familia, ni de educandos. Entonces, ese es todo un plan de acción que se ha ido trazando en estos días. Luego, el tema de darle continuidad a el manejo de la pandemia, porque este es un tema que no solo nos afecta. Imagínese usted la situación en este momento. Es una situación de alto brote del COVID y aunado también a otras tipos de circunstancias, enfermedades, infectocontagiosas. Hemos visto cómo se ha cruzado el COVID con el dengue, con también rebrotes de gripes, o sea, problemas de afecciones pulmonares para la población. Entonces, el tema de salud se vuelve un eje transversal porque también es necesario para potenciar una reactivación plena del aparato productivo nacional. Entonces, son prioridades que no van a esperar 3, 4, 5 meses, son prioridades que ya las hemos ido trabajando y en las cuales inclusive tenemos nosotros algunos ofrecimientos de apoyo por la comunidad internacional. Muy bien, está con nosotros la licenciada Patricia Rebeca Santos, miembro de la Comisión de Transición del nuevo gobierno del país. Vamos a la pausa y cuando retornemos entramos de lleno a estos temas. ¿De cuánto es el impacto por el pago de prestaciones a altos cargos del Estado? ¿Qué visión tiene de lo último que ha ocurrido a nivel del Poder Judicial, donde han llegado ya con recursos para que se pare lo que consideran un abuso por parte de las autoridades que están saliendo en los próximos días? Ya volvemos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Patricia Rebeca Santos. Ya vio estos números la comisión y cómo analiza la postura del actual Poder Ejecutivo, que dice que esto desde el 2018 existen las disposiciones generales del presupuesto de la República de pagar en el pasado bonos y ahora prestaciones a estos altos cargos del Estado. Yo diría que eso es totalmente inexacto, porque hay una ley de servicio civil que marca claramente lo que son estos altos cargos, puestos de confianza. Una cosa es que ellos lo hayan introducido en las disposiciones generales del presupuesto y otra cosa es lo que dice la ley de servicio civil. Y la ley de servicio civil en ningún momento dice que los altos cargos son funcionarios a los cuales hay que pagarles prestaciones. Entonces estamos hablando de que ellos, con ese propósito de poderse agenciar esos recursos, es que precisamente los incorporaron a las disposiciones generales del presupuesto. Y nosotros sabemos que fue una aprobación a matacaballo la que se hizo de este último presupuesto, aun cuando lo prudencial hubiera sido dejarlo para que fuera aprobado por la nueva administración. Y en tanto, el primer trimestre del año, poder trabajar todavía con el presupuesto vigente del 2021. Pero ¿cuál era la prisa? Precisamente lo que hemos ido viendo en el transcurso de estos días. La prisa era poder aperturar, por ejemplo, todas esas plazas que han trabajado de manera acelerada y con mucho esfuerzo, pienso yo, en estos días para poder integrar además un cálculo muy grueso que tenemos nosotros, viendo que solo en salud, por ejemplo, se hablan de más de 11,000 plazas. Tenemos en el tema de educación también más de 6,000 plazas y el resto de la administración pública también una cantidad importante de plazas que
podrían andar en términos gruesos arriba de las 20,000 plazas. ¿Qué significa ¿Qué eso? repercusión tendrá esto en la hacienda pública? ¿Han hecho cálculos ya o aproximaciones, licenciada Santos? Sí, tenemos aproximaciones que esto tendría un impacto que podría rondar en los 6,000 millones de lempiras. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rosendo? Cuando a uno le presentan, como le digo, tiene usted una reunión con funcionarios del gabinete económico con cifras muy generales. Hasta el momento nosotros estamos esperando los listados específicos que pedimos. Nosotros pedimos que nos dieran el presupuesto. Lo único que tenemos es lo que aparece en el portal de la Secretaría de Finanzas, pero todos los movimientos, ajustes y demás que ellos están haciendo en este momento, sobre todo en materia de poder incorporar a esas más de 20,000 personas en las distintas instituciones, pues no es una información. Nosotros pedimos esos listados, así como pedimos otra información importante de otro tema toral que será abordado desde el inicio de la administración de Xiomara Castro, como es el tema del alto endeudamiento que tiene el país y que definitivamente es insostenible en términos presupuestarios. Entonces, esos impactos de más de 6,000 millones, ¿qué significan? Porque solo imaginemos una cosa. Hay una planilla de más de 200,000 personas en toda la administración pública. Ese significa que aproximadamente el 55% de los ingresos tributarios que se recaudan en el año van exclusivamente para el pago de planilla. ¿En qué se va el restante 45%? En pagar la deuda. Entonces, ¿de qué significa tener un aparato tan grueso en términos de personas cuando los servicios que se prestan son muy precarios? Y muy precarios no solo porque yo lo esté manifestando en este momento. Ustedes lo reportan a diario. Las crisis que hay en los hospitales, las crisis que hay en los centros de triajes, cómo el gobierno no pudo reaccionar a tiempo en el 2020 y con las repercusiones que eso tuvo con la crisis que generó la pandemia del COVID. Entonces, tenemos escuelas donde los niños no tienen ni dónde sentarse, mucho menos decir que los maestros tengan el material educativo requerido, o mucho menos decir que en este periodo que han estado prácticamente semicerradas las escuelas, han podido tener los niños y las niñas acceso a una educación virtual como la que se brinda en los centros privados cuando precisamente no hay ni siquiera conexión del internet. Nosotros tenemos un diagnóstico bastante en detalle de todas esas falencias que hay en estos sectores que son claves para los servicios que brinda el Estado a la población. Aquí hay otro punto, licenciada Santos, y tiene que ver con este espacio de maniobra, digamos, que ustedes reclaman para tener un escenario claro de cómo están las finanzas públicas. Pero ¿qué hemos encontrado en los últimos días? Y quiero su análisis de esto, que también muchos empleados que estaban por el sistema de contrato, por las mismas disposiciones que ha tomado el actual gobierno, pasan ahora a plaza permanente. ¿Qué representa todo esto en medio de este estado gordo que tenemos? Bueno, es lo que le señalaba, ¿verdad? Ese impacto de todo ese personal de contrato que está pasando a permanente significa no menos de 20,000 plazas permanentes, que no solo es que existían recursos para que sean contratados por la modalidad de contrato. Usted sabe que al pasar a la permanencia, pues también hay muchas prestaciones laborales complementarias. Y si a eso le agregamos además que en ese decreto que aprobó el Congreso también se les hace reconocimiento de antigüedad, significa también que al momento de prescindirse de esos servicios,
lógicamente las personas demandarán también el pago de prestaciones. Yo quisiera aquí acotar varias cosas. Sabemos que hay necesidades urgentes y que muchas, por ejemplo, de estas personas, para hablar del personal del sector salud, entraron producto precisamente de la emergencia que nos generó la pandemia. Pero ¿qué es lo que hay también a lo interno de estos sectores? Hay una concentración de repente de personal que ya está estable dentro del sistema, pero que no está en el lugar donde debe de estar. Entonces, hay una serie de factores en términos de gestión de todo el recurso humano que labora en los distintos servicios de la administración pública, que también las personas a cargo de la gerencia de estas instituciones, pues son las obligadas a tomar en cuenta todas esas consideraciones. Nosotros hemos percibido que todo el aparato estatal se ha engordado de una manera muy acelerada. Se han creado más instituciones y esto no necesariamente se ha reflejado en servicios de mejor calidad para la población. ¿Qué esperanza abrigan a nivel del Poder Judicial con las acciones que se han interpuesto en las últimas horas? ¿Es posible que por esta vía se dé una solución y les permita un mejor manejo de los recursos públicos, o realmente ven complicado el panorama pasado el 27 de enero? Bueno, hay distintas valoraciones legales, ¿verdad? Que de repente no soy yo la persona que podría dar ese detalle, pero tenemos distintas valoraciones legales de lo que no se debió de haber hecho, ¿verdad? De que se ha pasado por encima de la ley de servicio civil, que también hay otra norma muy importante en materia de la ley orgánica del presupuesto que le dice que usted no puede comprometer recursos más allá de su periodo de administración y que también usted no puede comprometer recursos que usted no tiene, precisamente porque estamos basados en supuestos de que las recaudaciones, y como le digo que no es lo más saludable, decir que el 55% de lo que se recaude tenga que ir para pagar esta planilla, cuando sabemos que también se afecta la operatividad de esos servicios. ¿De qué se sirve tener, como ya le destacaba, servicios de salud que no tengan insumos, que no tengan medicamentos, o escuelas que no tengan lo básico para poder funcionar? Entonces, son valoraciones de tipo gerencial que nosotros hemos visto que están muy alejadas del radar de estas personas que están en este momento dejando la administración pública. Esperamos que se haga una valoración desde el Poder Judicial basada precisamente en las leyes, no en que lo han incluido en las disposiciones generales del presupuesto o que se han valido de otros subterfugios para poder hacer efectivas estas decisiones de último momento que están dejando las finanzas públicas en un estado muy lamentable. Muy bien, está con nosotros la licenciada Patricia Rebeca Santos esta noche aquí en Al Banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Patricia Rebeca Santos. Comparemos, aunque esto dicen es malo hacerlo, ¿cómo recibieron ustedes en el 2006? Venían de una administración nacionalista, usted estaba siempre en temas financieros. Frente a lo de hoy, ¿reciben unas finanzas quebradas o hay de dónde rescatar algunas cosas? Bueno, definitivamente, en primer lugar, quisiera destacar la actitud profesional de las personas que entregaron en aquel momento, que lo vemos ausente de las personas que están entregando en este momento.
En aquel momento las personas estuvieron a cargo de ese traspaso de información, inclusive hasta el presidente Zelaya tuvo reuniones con el presidente saliente Maduro, igual nosotros con los equipos, pero hablando realmente de la información de fondo de las instituciones. Si bien es cierto, encontramos nosotros lo que denominamos distintas bombas fiscales, no son de la magnitud que estamos viendo en este momento. Además, como le digo, eso que hemos ido nosotros viendo a través de los medios de información de funcionarios que renuncian anticipados, están pagando sus prestaciones anticipadas, basados en esos decretos, basados en esas normas que incluyeron en las disposiciones generales del presupuesto. Entonces, prácticamente, y sabemos también que hay muchas instituciones donde los mandos intermedios han interpuesto sus renuncias. Entonces, eso francamente deja mucho que decir. Al final del día, como Estado, somos corresponsables, porque fíjese usted que todas las acciones que en materia, por ejemplo, de compromisos internacionales, de compromisos legales, pues un Estado siempre tiene que honrar la verdad, aunque hayan sido decisiones tomadas en administraciones anteriores. Entonces, realmente estamos viendo algo inédito en materia de un gobierno saliente que debería estar presentando todas las facilidades del caso. ¿Cuál es la bomba fiscal más grave que han encontrado a hoy? Bueno, yo diría que tenemos dos de magnitudes enormes. Por una parte, la represa que tenemos en endeudamiento público, más de 17,000 millones de dólares en deuda. Y no solo se trata de esos montos, porque mucha de la justificación viene dada porque la pandemia del COVID hizo necesario, ¿verdad?, que el gobierno contara con recursos de la comunidad internacional para hacerle frente. Pero nosotros nos preguntamos, por ejemplo, acuérdese usted bien que en el 2013 se implementaron reformas tributarias que incrementaron los impuestos del 12 al 15 y del 15 al 18. Eso significó miles de millones de ingresos adicionales que nos preguntamos a estas alturas, ¿a dónde se han ido? Se han engordado esos presupuestos, los presupuestos desde el 2009 a la fecha han crecido en más de un 200% esos presupuestos. Cuando se hicieron esos incrementos a los impuestos, se argumentó muchísimo que se iban a hacer para fines también de utilizar un porcentaje de los incrementos que se obtuvieran en las recaudaciones, iban a ir precisamente a pagar deuda. Pero eso no ocurrió. En la práctica lo que nosotros vemos es que de una deuda que en el 2009 significaba, no llegaba pero ni a los 4,000 millones de dólares, ahora prácticamente tenemos una deuda pública que supera los 17,000 millones de dólares. Y como le digo, no solo eso es lo preocupante en términos de monto. Si usted me pregunta también en términos de los plazos a que ha sido contratada esa deuda, es de corto plazo. Más de 5,000 millones de esa deuda están contratados entre deuda externa y deuda interna, están contratados entre 1 y 5 años. Entonces, básicamente, el tema del financiamiento de la deuda continuará presionando fuertemente las arcas públicas en estos 4 años. Entonces, ¿Y hasta dónde, licenciada Santos, un reacondicionamiento, ir a negociar nuevamente esta deuda podría ser una salida? Aprovechando la relación que se mantiene con muchos socios comerciales que son claves con su voz ante los organismos internacionales. Y aquí hago un aparte directo con Estados Unidos, porque la tendencia marca en la nueva administración
diálogo constante. ¿Es posible renegociar deudas, prolongar plazos de pago del servicio de la deuda externa? ¿Ya se ha dialogado con ellos esto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en principio hay varios elementos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una administración de los pasivos que tiene el Estado, de su deuda. Estamos hablando de reperfilar esa deuda, tanto en términos de tiempo como en términos también de condiciones. Quiero dejar claro algo, Rosendo. Las deudas son deudas y así lo ha dicho la presidenta Xiomara Castro. Se van a honrar. Nosotros continuaremos honrando nuestras deudas, pero está claro que tenemos que buscar una administración de esos pasivos del Estado que haga más sentido para lo que es las finanzas públicas. Nosotros, por supuesto, que lo hemos puesto. Usted me pregunta si esto ha estado en el tapete de las conversaciones, no solo con Estados Unidos, sino que también con los multilaterales, como son el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Hemos hablado de la necesidad de definir de manera conjunta una estrategia para reperfilar esa deuda, y de hecho ya tenemos varios ofrecimientos de apoyo, tanto del Tesoro de los Estados Unidos como de los multilaterales. Pero, como le digo, hay fuerte presión en términos de los montos. Cuando usted le dicen que más de 5,000 millones están de dólares, ¿verdad? Están con plazos de 1 y 5 años, son vencimientos prácticamente para los cuales nosotros tenemos que irnos preparando desde ya, presupuestariamente hablando, para poder proyectar los espacios dentro de esos presupuestos para poder cubrir esos compromisos. Entonces, esta es una tarea que nosotros tenemos que llevarla a cabo ya mismo. Estados Unidos, cuando vino la subsecretaria de Estado, tuvimos la oportunidad de conversar. Ahora hemos seguido manteniendo estas conversaciones que esperamos también poderlas concretar aún más ahora que la delegación para la toma de posesión de la primera presidenta que tendrá Honduras viene encabezada al más alto nivel, como es la vicepresidenta Kamala Harris. Ya hay algunos comunicados de prensa en los cuales nosotros vemos que esta delegación viene de muy alto nivel y es el momento oportuno, ya que nosotros ya contamos con información más en detalle para poder tomar ya algunas aproximaciones que puedan materializar en los próximos días, porque no es mucho el espacio que tenemos tampoco en materia de tiempo, para comenzar a trabajar los técnicos de nuestra administración con estos funcionarios de los organismos internacionales, de manera tal de tenerle ya en fecha del primer trimestre o el primeros 2 meses de la administración de Xiomara Castro, una propuesta que pueda ser también materializable en materia de reperfilamiento de la deuda. Muy bien, está con nosotros Patricia Rebeca Santos, exsecretaria de Finanzas, hablando de las expectativas que se tienen con la llegada de un nuevo gobierno en el país. Pausa, ya regresamos. Al banquillo con Patricia Rebeca Santos, con todas estas dificultades que se tienen por la falta de recursos y frente a los compromisos adquiridos por el país, ¿habrá disponibilidad para cumplir algunas propuestas de campaña? ¿Ya han analizado el tema del subsidio para los que consumen hasta 150 kilovatios de energía, que es una de las iniciativas que con frecuencia expuso doña Xiomara Castro, el tema de los energéticos y probable revisión de impuestos? ¿Qué análisis han hecho? Bueno, definitivamente que hemos hecho muchas valoraciones.
En principio, todo el tema de la situación que venimos nosotros enfrentando, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un sector energía en lo cual es importantísimo tomar decisiones, pero decisiones que no vengan a afectar aún más a una población extremadamente pobre, cuando 7 de cada 10 hondureños viven en situación de pobreza y pobreza extrema, y ven como única o prácticamente la única opción, la única ventanilla que se les abre es la migración forzada. Definitivamente que como gobierno que hemos hablado de la inclusión social, de la necesidad de recuperar esos indicadores sociales, tenemos que tomar acciones para proteger la seguridad alimentaria de la población. Fíjense que el tema de la canasta básica, y hemos visto cómo la inflación al cierre del año superó el 5%. Eso le pega fuerte al consumo de las personas y en buena medida le pega fuerte todo el tema del alza de los carburantes, el alza de la energía eléctrica. Entonces, no es única y sencillamente porque somos ofrecimientos de campaña, sino que porque estamos obligados a darle seguridad alimentaria y ese ingreso que no alcanza para satisfacer todas esas necesidades básicas se ve afectada por el alza creciente de estos insumos. Entonces, definitivamente que sí hemos trabajado para poder asegurar que estas iniciativas, muchas de ellas, por ejemplo, orientadas a mejorar la producción en el agro, y como es el bono tecnológico o asegurar recursos de financiamiento para el pequeño agricultor que no puede acceder al mercado a una compra en precios módicos de fertilizantes, de semillas, de insumos básicos para la producción. Y es un tema que le pega fuerte a la seguridad alimentaria. Tenemos también la necesidad del retorno a las aulas. Y lo vuelvo a mencionar porque ahí se vinculan muchas de estas iniciativas que en el pasado nosotros probamos fueron de mucho impacto para asegurar que los niños y las niñas poderlas retener en las aulas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la merienda escolar, me estoy refiriendo a la matrícula gratis. Ahora tenemos que agregarle también la rehabilitación de los centros educativos. Le tenemos que agregar también, adicionarle medidas de bioseguridad y otras necesidades urgentes que han sido completamente desfasadas en todos estos presupuestos que han crecido, pero no necesariamente para darle los espacios dignos y necesarios a esos servicios públicos que brinde el Estado. Okay. Bueno, aquí... Usted me dirá cómo se hará, ¿verdad? En una situación tan apretada, presupuestariamente hablando. Bueno, aquí encontramos otra de las prioridades y primera línea, el tema sanitario, la decisión de las últimas horas ya de incorporar más de 8.800 trabajadores del sector salud, por un lado, que tendrá un impacto de 1.200 millones de lempiras, ha dicho Finanzas. Pero si vamos más allá, encontramos otro grupo de trabajadores del sector que estaban con fondos del BID, que habrá que revisar dónde se encuentra esa plata para incorporarles. ¿Sienten que les están dejando amarrado todo, que van atados de pies y manos a recibir estas áreas que también son prioritarias y que alguien pudo pensar era mejor que las analizaran ustedes si estamos a una semana del cambio? Bueno, pues es que ya creo que hemos dedicado una buena parte de este programa a hablar de las actitudes en las cuales en el pasado se han dado estas transiciones de gobierno
y la carencia total que estamos observando de ciudadanía, no solo de responsabilidad, sino de ciudadanía. Al final del día, Honduras es el país en el que todos vivimos, en el que viven más de 9 millones de hondureñas y hondureños. Debería de importarnos a todos precisamente esas decisiones que se toman, y como dice usted, se toman sin ni siquiera hacer una valoración del impacto presupuestario, cuando es un principio básico de que usted no puede comprometer lo que usted no tiene. Entonces, definitivamente que hay muchas valoraciones. Como le digo, la propuesta de Xiomara Castro en varios de los sectores hacen sentido en un país con tanta exclusión social y con tantos niveles de pobreza. Entonces, sí, perdón. Solo quería una consulta ya para cerrar, licenciada Santos. Con todo esto que está pasando y con lo ya revisado, escuchamos que han planteado la reducción del aparato burocrático y lo escuchamos de ustedes en una comparecencia que hay que pensar incluso en unificar instituciones que están con dualidad de funciones, y el tema de las comisiones o las famosas juntas interventoras ya se revisó también. Sus puntos de vista, por favor. Bueno, definitivamente una reingeniería institucional es obligada, y es obligada por varias razones. En principio, los ministerios rectores, las secretarías sectoriales han sido debilitadas. Entonces, ¿cómo va a tener usted a una Secretaría de Salud en la cual se le han sustraído servicios sumamente importantes que realizaba esta secretaría? Luego usted se encuentra financiamientos del sector salud que no los implementa la Secretaría de Salud, sino que los implementan otras secretarías o los implementan otras instancias, como es INVES y otras unidades ejecutoras que han diseñado precisamente para seguir ampliando esa burocracia, esas burbujas que hay en toda la administración pública. Entonces, poder retornar ese perfil institucional que se tenía hasta el 2009 y que inclusive está en la Ley de Administración Pública, pero como ahora usted tiene secretarías de Estado, pero también otras que se les ha dado rango de ministros, luego tiene también instituciones con unos niveles salariales que también es otra de las acciones que nosotros estamos valorando. Usted no puede tener instituciones privilegiadas donde se pagan salarios que equivalen a los de países desarrollados, como Estados Unidos. Y aún así, yo diría que hay algunos salarios que se pagan en algunas instituciones aquí que no tienen nada que ver con la realidad del país. Entonces, es la única manera, Rosendo, un poco, pues teniendo que tomar todos conciencia de la situación que se está viviendo y que no puede continuar de esta manera. Nosotros hemos sostenido conversaciones muy francas y muy abiertas con todos los sectores, y eso es algo que a mí me llena de esperanza, porque ese llamado que hizo Xiomara Castro, inclusive cuando ella estaba de candidata, y luego lo ha reiterado en los primeros días, ya cuando ella es la virtual presidenta del país, de que este es un gobierno de integración. Aquí no se tomarán las decisiones de forma discrecional, las haremos tomando las consideraciones de todos los sectores que están involucrados. Entonces, por supuesto que son tiempos en los cuales hay que buscar esas medidas de racionalización del gasto. Nosotros estamos trabajando para que en su primer día de toma de posesión, doña Xiomara pueda anunciar muchas de las medidas importantes que se van a tomar, otras muy importantes también, para asegurar que la gestión de doña Xiomara desde el primer día, desde los primeros meses, estará enfocada en lograr esos objetivos y esas metas trazadas. Licenciada Santos, le agradezco su tiempo, muy amable.
Buenas noches y siempre quedo a la disposición suya porque sé que estos temas son de gran importancia para la población. Muy gentil. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando. Va a un cargo en el Ejecutivo. ¿Ya tiene una idea de dónde podría desempeñarse o aún no han dado luz verde? Bueno, ahí me hace usted una pregunta a la cual no puedo contestar porque todavía yo no tengo un ofrecimiento específico, pero déjeme decirle que a lo largo de mi trayectoria profesional pues he incursionado en distintas áreas. Probablemente se me conoce más por mi gestión, ¿verdad? Ya que fue la última en la Secretaría de Finanzas, pero yo trabajé también con el presidente Zelaya, fui su subdirectora en el Fondo Hondureño de Inversión Social. Trabajé también con el Banco Mundial en todo el tema de operaciones en los programas sociales del país y trabajé, mis primeras experiencias profesionales durante más de 10 años fueron en la Secretaría de Planificación y Presupuesto. Entonces yo diría de que en lo que yo pueda hacer de utilidad para el país, para la administración de doña Xiomara Castro, que todos los hondureños y las hondureñas tenemos una enorme expectativa de cambio, no solo en la forma en que se ha venido gobernando el país, sino que también en alcanzar mejores niveles de vida para nuestra población. Allí ayudaremos, pondremos nuestro granito de arena donde sea necesario y oportuno hacerlo. Muchas gracias. Patricia Rebeca Santos con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.